¿Qué onda? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles una vez más desde la Casa de la Ciencia Política, en su podcast de confianza, banqueteando con las y los politólogos. En esta ocasión, grabando un episodio especial en el marco de la renovación del Poder Judicial. Vota Libre 2025, mi nombre es Candy Guzmán. Hola, mucho gusto, mi nombre es Meli Cortés y soy estudiante en la carrera de Derecho aquí en el Instituto Nueva España. Bueno, y el día de hoy tenemos el gran honor de contar con la presencia de un invitado muy especial. Nos acompaña el doctor Roberto Gómez Ayala, quien es candidato a juez familiar en este proceso de renovación del Poder Judicial. Buenas tardes, Candy. Hola, Meli. Un gusto estar aquí con ustedes. A todo el auditorio, a todas y todos los que nos escuchan, un saludo para todos. Gracias por sintonizar este programa y qué bueno que lo están haciendo, Muchas gracias, Roberto. Bueno, pues para empezar, a quienes nos escuchan, para que ellos puedan conocerte, seguramente por ahí tendrán sus dudas. Cuéntanos un poquito más de quién es Roberto Gómez. Fuera del candidato, cuéntanos quién es Roberto Gómez Ayala. Esa es una pregunta bien difícil, ¿no? Todos los grandes filósofos se la han preguntado. ¿Quién eres tú? Si eres a lo que te dedicas, eres lo que estudiaste. ¿Qué soy yo? Yo soy un trabajador de la sociedad, digamos, un trabajador social, un trabajador del pueblo, y eso es lo que dedico como la mayoría de el total de mis actividades en realidad. La desempeño en varios frentes. Tengo una pasión, de verdad, no sé si es ahí como de nacimiento por la educación. Me gusta la pedagogía, me gusta dar clases, lo disfruto bastante. Actualmente doy clases en el posgrado de Derecho, de la Facultad de Derecho, la clase de Teoría del Estado, y doy algunas materias también en la licenciatura de la Facultad de Derecho. Me siento ahí como con el compromiso de que la universidad me educó y pues yo tengo que regresar un poquito, ¿no? También he desempeñado mi actividad a la organización social, como a estar recorriendo pues el estado, que es donde me tocó nacer, que es Michoacán, y a organizar a los diferentes frentes de lucha popular que existen, ¿no? Tanto la regularización de casas como la gestión para insumos de algunos hogares, pues cosas básicas y no tan básicas a veces, ¿no? Ahí por ahí también nos dedicamos a eso. He dedicado también mucho al apoyo jurídica de muchas de estas personas, principalmente en la materia de las pensiones, de los divorcios, que son como las cosas más apremiantes, más inmediatas y más comunes que uno se encuentra cuando anda pues por las calles, ¿no? Eso, también soy un amateur, o sea, un apasionado, digamos, de el box. Me gusta practicar box, lo practico desde hace algunos años. Yo últimamente no he tenido como la oportunidad de ir a entrenar a un gimnasio como tal, pero ahí en mi casa, su casa, la de todos los escuchas, tengo como algún equipo y ahí seguido como que lo practico, ¿no? Para no perder la forma. Que bueno, ese barco ya zarpó, esa forma ya la perdí, pero como para mantenerme activo. Me gusta mucho el cine, me gusta de verdad mucho el cine. Intento ver una película a la semana, a veces si puedo 2 películas a la semana. Es algo que me late un montón. También me gusta mucho leer. Últimamente he podido leer más que ver una película, porque de repente lees un pedacito y lo puedes dejar ahí y ya continúas, ¿no? Y la película como que sí te picas y tienes que tener las 2 horas enteras para verla. Me gustaría recomendarle al público un libro, acabo de terminarlo, se llama Perras de Reserva. Es de una autora mexicana, se llama Dalia de la Cerda. Interesantísimo el libro, me encanta. Son 13 pequeñas historias que narran la historia de 13 mujeres y las 13 te plantean situaciones muy concretas, muy reales y muy crudas. Entonces me gustó mucho, ¿no? La música me gusta. Bueno, creo que ya hablé mucho de mí, ¿no? No se preocupe, lo anotamos ese libro para leerlo. Y bueno, con este panorama me da un poco de curiosidad preguntar. Cuando era niño, ¿qué es lo que soñaba ser de grande? ¿Se veía algo cerca de lo que hace hoy en día o nada que ver? Justamente hoy en la mañana, ahorita que haces la pregunta, me estaba, no sé, aquí compartiendo un poco mis pensamientos. Me estaba acordando que me gustaba mucho la geografía. Me gustaba mucho la materia de geografía en la primaria. No sé por qué me gustaba, me entretenía. Y la que no me gustaba era cívica y ética. Y curiosamente es a lo que me estoy dedicando, es a un giro completo. Eso. Sí, a un giro de eso. Fíjense que hay una anécdota, no sé si sea interesante o no, pero me acuerdo que los niños de mi salón, del sexto de primaria, sexto B de la Ignacio López Rayón. El B era el bueno. El B era el bueno y vive la Ignacio López Rayón. La maestra hizo la pregunta de que qué querían ser de grandes, ¿no? Y no sé por qué, en realidad no sé por qué. Yo dije que yo quería ser presidente.
Obviamente hubo una risa generalizada, como de ja, 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 pero yo dije, pues bueno, a mí me preguntaron, ¿no? Sí, claro. ¿Qué quieres ser? Eso. Pero nunca lo tuve como claro, digamos, nunca fue como de, yo quiero ser. No, tal vez fue un comentario ahí y ya, mira, la vida ha llevado como para que participemos acá. Lo que sí me acuerdo de manera como muy puntual es que como en este periodo secundaria, mucho quería ser doctor, pero médico, o sea, médico. Recuerdo más allá a mi abuela, como que mi abuela era la que decía, necesitamos un médico, que no sé qué, tal vez por eso un poco, pero pues no sé, nunca tuve como esa idea de ya de grande quiero ser esto. Entonces ahorita no sé vivir mucho, estoy improvisando y ahorita me ha llevado a este punto. Perfecto, pues médico no, pero doctor sí. Doctor, sí. Por ejemplo, en un dado caso de que no hubiera estudiado Derecho, ¿a qué le hubiera gustado dedicarse? Bueno, tal vez esta es una respuesta que ya hago desde esta posición, es decir, desde mis 33 años, un poco como caja negra. Si yo pudiera regresar el tiempo y tuviera la conciencia que tengo hoy, fíjate que me hubiera gustado estudiar filosofía, tal vez filosofía, o hubiera optado por ciencias políticas, justamente, hubiera optado como por esas opciones, ¿no? Pero creo que es una pregunta un poco, aparte de imposible de realizar, un poco injusta, ¿no? Porque, repito, lo veo con estos ojos, y tal vez justamente, o irónicamente, lo que me hace que me guste eso es que no estudié eso, ¿no? Como que fue lo que me hizo que me apasionara un poco el tema. Lo que, no sé si decirlo así, pero lo que como un despertar. Yo creo que es adquirir conciencia, pero no cualquier conciencia, una conciencia de clase. En cuanto creo que tuve como vislumbré esa idea de conciencia de clase, ya no pude como retroceder al respecto, ¿no? Y creo que estas carreras son las que más aportan justamente a esa conciencia, ¿no? Tanto la filosofía como la ciencia política. Yo creo que eso hubiera estudiado. Bueno, es muy interesante conocer como esta parte más personal de usted, porque a veces creo que olvidamos que detrás de las trayectorias hay una historia, decisiones y pues sueños que van cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces, ahora, bueno, si le parece, me gustaría ir un poco hacia lo que ha hecho profesionalmente. En esto me gustaría preguntarle cómo ha sido su camino en el ámbito jurídico, digamos, qué momentos o experiencias considera clave para su preparación y para el día de hoy estar aquí buscando este cargo. Ok. Otra vez, creo que es una serie de momentos. No, es un proceso, por así decirlo. O sea, no me llegó la iluminación un día, ¿no? Como Moisés se encendió una zarza y bajé con los 10 mandamientos en la mano, ¿no? La verdad que no fue así. Ha sido como un proceso de construcción el que me ha llevado acá. Pero mucho fue, digamos, el seno familiar, en el cual algo se decía respecto a la responsabilidad que se tiene cuando yo, por ejemplo, soy orgullosamente de una institución pública o estudié en una institución pública, y como que ahí nace cierta responsabilidad. O sea, yo me asumía como un privilegiado, en el sentido de yo puedo estudiar una educación universitaria, ¿no? No son muchos, y no es porque yo sea muy brillante, ni mucho menos, es porque pues, tengo papás, mínimo, pues ya eso ya me permitía estar en esa posición. Era de Morelia, de estar estudiando una carrera universitaria. Y en ese sentido, como que el despertar jurídico fue como poner al servicio eso. Yo sabía algunas cosas, no muchas la verdad, pero en el nivel de un ciudadano, de una ciudadana promedio, pues tenía algún conocimiento, ¿no? Incluso básico de lo que era el derecho. Y poderle dar seguimiento a eso fue lo que como mi despertar jurídico y como mi despertar en la carrera. Esto te estoy hablando 22 años, hace algunos 11 años, 10 años por ahí más o menos, que empecé como a dedicarme a eso. Y justamente yo soy de una colonia popular, se llama Precursores de la Revolución. En esa colonia lo que abundaban eran problemas de pensiones alimenticias. Todas mis vecinas, todas mis compañeras, todas las amigas de mi mamá tenían principalmente ese problema. Había un fenómeno, yo me atrevería a decirlo como una epidemia, como de abandono de hogares. Generalmente, no digo que todos los casos, pero generalmente era un varón el que abandonaba el hogar y se ponía en una posición de vulnerabilidad extrema a la mujer. Entonces, un poco el tocar la puerta de mi casa era como de, oiga, su hijo estudió leyes, que si no me puede ayudar porque mi hija mire que está pasando esto. Y mi mamá era, órale, a ver, escúchala, ponte a hacer algo, ¿cómo les puedes ayudar, no? Y ahí pues fue un poco como despertando. Ahí, no, obviamente no lo hice solo, no fue algo como que yo me enseñara ahí. Quiero mandarle un saludo y un agradecimiento en realidad al doctor Raúl Carrera, es un abogado de la Facultad de Derecho, distinguido abogado. Él fue un poco el que me cobijó y el que me enseñó mucho de lo que les estoy contando y el que me acompañaba pues a
a estos asuntos. Estuve ahí en su despacho, ahí aprendí mucho. A la licenciada Georgina también un saludo, que estuvimos pues como ahí colaborando, y ahí así fue como tuve ese desarrollo, ¿no? Irónicamente, ahora quiero puntualizar algo. Técnicamente esto no es profesional porque no recibí un pago, ¿no? Profesional implica recibir una remuneración a cambio. Profesionalmente dediqué a la función pública prácticamente, desde asesor en el Senado de la República, funcionario en el Gobierno del Estado, asesor especial en esta última legislatura en el Congreso, como que ese ha sido un poco el recorrido, ¿no? Siempre mezclándolo con este como gusto culposo que tengo por la educación, siempre intentando dar clases. Aquí agradecerle también un montón a Arely la oportunidad de estar acá en esta institución dando clases, pero ahí buscando como cómo poder estar frente a un grupo siempre. Entonces hace como, ¿qué será? Unos 8 años más o menos. Ahí. Órale, no, pues ya es una gran trayectoria. Sí, bien también. morrillo, estábamos casi de la edad cuando salí. Cuando daba mis primeras clases, y ahorita me veo en fotos de esas y digo, mira nada más, estaba bien joven ahí. Sí. ¿Nos pudiera compartir, conforme a su formación académica, cómo considera que ésta lo ha preparado para el cargo en el cual se va a postular? Pues yo me licencié, hasta me doctoré en la Universidad de Michoacán. Entonces esta institución me ha formado justamente para esto, ¿no? En todos los ámbitos. Creo que la universidad es muy bondadosa y cruel al mismo tiempo, porque te avienta al mundo y tienes que, pues, permítanme el francés, pero rifártela, pues, ¿no? Tienes que tomar lo que hay, las opciones que hay, y sobre de esas como seguir caminando. Pero sin embargo me ha dado como también, he tenido la suerte de tener buenos profesores, o de escuchar a los buenos profesores y profesoras que he tenido. Por ejemplo, como tutores, el doctor Héctor Chávez Gutiérrez, un gran profesor que también es una piedra toral en mi formación, y que me ha preparado justamente para este tipo de cosas, ¿no? O este tipo de carrera, que si bien, o sea, quiero puntualizar esto, requiere un nivel grande de conocimiento técnico. Creo que la función principal de estos puestos que buscamos es no solo lo técnico, sino, digamos, lo holístico o lo general de lo que tienes que tener para poder tomar una decisión, ¿no? No solamente saberte el código, que hay que sabértelo al derecho y al revés, sino tener como un conocimiento del contexto sobre el que desarrolla esto, ¿no? Sin descontextualizar esa ley, porque si no, la ley es como muy vacía, muy limitada. Es una articulación de algunos preceptos jurídicos, pero que no tienen el contexto o el fundamento, el vínculo con la realidad. Y pues lo que se intenta es que esa ley sirva para algo, ¿no? Eso también me formó mi educación profesional. La universidad me ha dado esa posibilidad de poder ver más allá de la ley, ¿no? Y pues por lo cual estoy eternamente agradecido. Ok, y por ejemplo, ¿cuál ha sido de los momentos más destacados en su carrera profesional hasta hoy en día? Pues creo que he tenido como... Bueno, antes de contestar esta pregunta, me gustaría decir algo. No sé si es una patología o es una virtud, un vicio o una virtud, pero yo intento no celebrar mucho. Intento como tener mucho los pies en el suelo y prácticamente ante cualquier acontecimiento pararte y seguir bajo la misma dinámica, ¿no? Creo que eso ayuda bastante a no dispersarse, a no distraerse, a no creer que estás en un lugar en el que no te encuentras, ¿no? Por ahí, repito, no sé si sea un vicio o una virtud eso, el no reconocer mucho lo que se hace. Aparte reconozco desde dónde viene, ¿no? Repito, no es que yo sea un brillante, sino que el contexto me llevó para acá, ¿no? Cómo me desarrollé, cosas que yo no tengo nada que ver ahí. Mi voluntad, mi individualidad, nada implican ahí. Sin embargo, hay un momento que a mí me da mucho gusto de mi carrera. Es un momento como reciente. Hace un mes, sí, si no me equivoco, un mes, poco más de un mes, subió una diputada una iniciativa para prohibir la tauromaquia, para que en Michoacán no se celebraran las corridas de toros. Me tocó participar en la primera línea en ese proceso, estar en el proceso técnico de desarrollo de la iniciativa y más que nada en el proceso político de lograr que esa iniciativa primero se dictaminara y luego se votara, ¿no? Entonces ese periodo fue muy enriquecedor, muy enriquecedor. Tengo que decirlo que muy difícil, pero al mismo tiempo muy satisfactorio.
En ese momento, cuando se votaron 19-8, si no me equivoco, con los diputados, y se aprueba esto, para mí fue de verdad como un momento destacado, principalmente porque podía ahí percibir, o ahí me dio como la intuición de percibir cómo la sociedad cambia. O sea, ahí tuve como un momento muy claro, muy puntual, repito, decir, mira, hace una hora esto era legal, ahora ya no lo es. Y esto va a implicar unas transformaciones. Entonces, la abolición de la tauromaquia a mí me dejó muy contento. Aparte de la militancia, del compromiso ético que tenía con la causa, el trabajo que implicó hacer lo que les repito, me dejó muy contento. Aparte, una lección que me gustaría compartir es otra vez reforzar la idea de los contextos. Esta iniciativa también está envuelta en un contexto nacional. O sea, fue a través de que en la Ciudad de México se digamos, legislar sobre las corridas sin violencia, que esta se empuja. Entonces me permitió ver que muchas veces no es solamente lo individual, sino tiene que ver lo colectivo en el impacto del trabajo individual. Ese fue uno de ellos. Me siento muy contento de estar en este espacio, de estar en este momento, me repito, de candidato, con la posibilidad de argumentar, de poner sobre la mesa algunos temas, de poder convocar, de poder organizar. Eso es algo que me tiene muy satisfecho también. Para mí es también un momento destacado, ¿no? en esta carrera. Okay. Bueno, a mí me gustaría ir afinando un poquito más, ya que estamos entrando en calorcito en esta plática, y preguntarle si ha tenido como experiencias dentro del ámbito judicial en particular o en roles relacionados con la justicia propiamente. Me interesa saber pues cómo fueron sobre todo y qué le dejaron esas vivencias, qué aprendizaje se llevó de ahí. Ya nos platicaba un poquito sobre en su colonia que llegaban las mamás, ¿no? Y todo eso, pero ¿usted se involucró directamente ya a ir a participar en los tribunales, meter las demandas, o cómo fueron pues sí todas esas vivencias, digamos, que logró tener? Pues sí, fíjate que el primer paso es, digamos, escuchar la demanda, y el segundo paso es llevarla a cabo, ¿no? Ahí es un proceso de redactar la demanda y acudir a las instancias judiciales. Y justo ahí es donde llega también un poco la vocación de este momento. No me van a dejar mentir, y digamos, hay gente no digo que todos ni todas, pero en su mayoría el Poder Judicial es muy hostil. O sea, la experiencia que yo tuve y que he tenido y que sigo teniendo de acudir a un tribunal es una experiencia pesada. Hay un ambiente pesado, un ambiente hostil, se siente, no quiero sonar hippie, pero como esta vibra en el tribunal pesadita, y así ha sido, ¿no? Desde que, bueno, el registro no es un mayor problema para alguien que sabe escribir y tiene una señora que no lo sabe hacer, pero desde presentarte al tribunal, ¿no? A la oficialía de paz, a presentar una demanda, a ir a darle seguimiento a un expediente, ahí fue donde las caras no eran las mejores, los tratos no eran los mejores, la ayuda era nula. En vez de facilitar algún trámite, en vez de servir, digamos, de algo a quien intenta promover la demanda, es todo lo contrario. Lo entorpecen, te menosprecian, te ningunean, digamos, en ese sentido. Y más cuando uno va joven, digamos, chavo en la licenciatura, digamos, te ven, ¿no? Son gente colmilluda que sabe que no eres un litigante exitoso y por eso te van relegando, ¿no? Puedes pasar una hora, media hora ahí formado, y si no sabes qué decir, ahí te van a tener, ¿no? O luego incluso no sabes qué decir y no te resuelven. Eso fue muy frustrante, ¿no? Entonces al principio fue un camino duro. Repito, tuve buenos maestros, anécdotas también muy buenas, principalmente de maestras mujeres que llegaban muy imponentes, como a ver, aquí no vas a tratar así, dame esto, y pues la gente respondía, ¿no? También muy formativa. El trato con los tribunales me forjó mucho el carácter, porque hay que tener, digamos, carácter para poder hacerle frente a la situación de lo judicial, ¿no? Y mi labor ahí ha sido en la postulación, pues en la defensa de muchas de las demandas colectivas e individuales que hay. Por ejemplo, ¿cómo ha manejado situaciones de alta presión o de decisiones, por así decirlo, complejas a lo largo de su carrera? Primero llorar un poquito y ya luego ver qué hacer. Yo sí. No, ¿cómo las he manejado? Pues
No sé si esto va a sonar muy mal o no es el mejor consejo, pero digamos a veces aguantando, solamente como de, mira, esto no es la mina y el andamio, me lo digo muy seguido, ¿no? Como los que se tienen que quejar son ellos, los que andan en la mina o andan en el colado, tú no estás ahí, entonces asume que tampoco estás como cargando el peso del mundo, relativiza tu carga y darle para adelante. O sea, ahora, esto no es una receta o no es el mejor consejo tal vez, porque esto no alivia el momento de estrés ni depresión, ¿no? Pero sí ha implicado mucho eso, como resistir un poco. Yo no soy fan de la resiliencia, creo que la resiliencia es un concepto que se utiliza para la explotación, pero sí un poco como de, más bien relativizar la carga de la presión que recibía, que si bien era personalmente pesada, ya relativizándoles como, mira, ni eres mamá soltera que trabaja 18 horas o 10 horas y vive a 2 horas de su casa, ni tienes un cáncer terminal. O sea, ubícate en lo que estás haciendo y a ver, ponte a pensar cómo resolverlo, ¿no? Un dicho de mi mamá es, no te preocupes, ocúpate. Entonces era como, a ver, ¿qué hago? Ahora, esto va a sonar a vanidad, pero espero que no sea así. Hay un concepto que veíamos justamente en clases, que es el de la virtud en Maquiavelo. La virtud en Maquiavelo implica como la preparación ante la fortuna. Digamos, cuando llega este momento de estrés, de presión en algún momento determinado, es esta virtud, esta preparación la que te permite como dirigir el caudal de la fortuna. Y eso también lo he intentado. He intentado, sin hacer aquí ninguna apología, ni mucho menos, o más bien ninguna alabanza, pero como ocupar mi tiempo. Entonces, cuando me llega eso, por ahí encuentro una herramienta para poder echar mano de esa herramienta para poder como manejar la presión. Eso podría ser también una alternativa que yo he recurrido pues a ella. Ok, nos platicaba un poquito sobre su labor en esta última reforma, digamos, iniciativa para prohibir la tauromaquia. A mí me gustaría preguntarle si ha participado en proyectos o en iniciativas que hayan contribuido como a la mejora, a mejoras judiciales o al proceso de administración de justicia, pues ya sea en su comunidad, aquí en Morelia, a nivel federal, que también nos mencionaba que ha sido asesor en el Congreso de la Unión. No sé si ha participado en este tipo. En el sistema judicial, claro. Mira, tengo una muy presente. Luego también ahí es difícil poder como colgarte una medalla, porque aparte no es la intención, pero participar de cerca en el proceso de esta reforma que se dio el 8 de marzo aquí en el Congreso del Estado, que es, por ejemplo, para el Registro Nacional de Deudores Alimenticios. Esa es una forma en la que yo creo que la justicia se amplía el margen de justicia que puede existir y los efectos que esto genera. Ahora, actualmente estoy como en un proceso, y aquí es como una invitación a micrófono abierto, de participar en impulsar la adhesión del Código Nacional de Procedimientos Familiares y Civiles al Estado de Michoacán concretamente. Creo que este código, que ya está aprobado a nivel federal, que ya está vigente a nivel federal, es un código de avanzada que va a permitir yo sí estoy convencido que va a convenir a la ciudadanía. Es un código que, para empezar, por ejemplo, plantea la presentación de demandas a través de medios electrónicos, e incluso abiertamente plantea formatos judiciales. Esto es sumamente valioso, porque ya una ama de casa, un saludo por ejemplo a Carmen, hoy me habló una ama de casa que tiene un problema de una pensión alimenticia, no sabe para dónde darle, no tiene dinero, ¿para dónde va ella? O sea, la Defensoría Pública está saturada, eso lo sabemos todos. Esto le puede abrir la oportunidad a gente como Carmen para que presenten ella misma su demanda, ¿no? En este caso. Esto es una de las iniciativas como que yo le encuentro más prioridad, principalmente por la materia en la que me estoy postulando, por la importancia de la materia, la urgencia de la materia, la sensibilidad de la materia, y creo que esa podría ser una apuesta importante, ¿no? Ok, ¿tiene alguna formación adicional, como un curso, un diplomado o algún estudio complementario que considere importante para el cargo al que se está postulando? Sí, tengo una serie de cursos y diplomados en la materia técnica jurídica, pero fíjense, lo decía al inicio de esta entrevista. Creo que lo más importante aquí, por ejemplo, para un juzgador es un libro de ética. Tener claro bien cuál es la postura de la ética, ¿no? Aquí haciendo mención que la ética es una ciencia que estudia la moral y te obliga a determinar el bien.
Ahora, ¿qué es el bien? Preguntarte sobre eso, ¿no? Creo que un juzgador va más para allá. Tiene como esta capacidad holística de ver el caso en una manera más general. No siempre con la ley en la mano, ¿no? Siempre haciendo respetar los derechos, pero no solo lees artículos, los interpretas. O sea, interpretas en un caso concreto. Esto es lo que yo creo que ahorita me urge más. El poder ver la materia del juzgador en un aspecto más completo. Perfecto, bueno, ya conocemos ahora un poco mejor tu trayectoria. Ahora me gustaría entrar como en la parte de fondo, ¿no? En lo que estamos aquí ahora sí, en lo que usted propone, y para eso me gustaría saber, en su opinión, ¿cuáles diría que son las áreas más críticas que necesitan atención dentro del Poder Judicial? Y sobre todo, ¿cómo le gustaría abordarlas si tuviera la oportunidad de hacerlo ya desde dentro, ¿no? Imaginándonos este escenario en el que usted es elegido como juez familiar, ¿cómo le gustaría abordarlo? ¿Qué es lo que haría? Mira, porque aquí vamos a decretar, como dice la chaviza, eso va a llegar, se va a dar. Se manifestó, aquí lo vieron. Aquí se manifestó. En vivo y en directo. Yo sí creo, y no es porque yo esté postulado para eso, pero sí estoy convencido que son los juzgados de primera instancia, ¿no? Todo es importante. Incluso, si se dan cuenta, empiezo de abajo para arriba. O sea, el juzgado de primera instancia es la base. Es la primera instancia, la primera puerta que alguien toca para demandar un derecho, y creo que ahí es la de más urgencia, es la de más trato con el público, con la ciudadanía, es la que más tiene que tener una transformación de fondo, la que tiene que tener una modificación para que, digo esto no como un sueño, no como una utopía, sino que el ciudadano que tenga una causa tenga un tribunal que lo escuche. Eso lo decía Morelos, ¿no? Y creo que son esa en la primera instancia. Ahora, la pregunta es un poco tramposa, porque no solo es esa, tiene que ser todo, porque claro, imagínate, la primera instancia resuelve, pero hay arriba, más, ¿no?, arriba problemas, claro, de nada sirve. Lo que se haga abajo, arriba no se refleja. Pero es dialéctico, de abajo para arriba y de arriba para abajo. Así es como se puede transformar el Poder Judicial. Por eso mi vocación, en realidad, de insertarme en la competencia en la primera instancia, para poder atender a la ciudadanía en ese nivel, en esa, digamos, a ras de tierra. Es como se tiene que atender a la ciudadanía. Ahora, ya cuando lleguemos allá, lo que vamos a hacer es, primero, un escaneo. Tiene que haber un escaneo, una reflexión, un diagnóstico de lo que está ocurriendo en el juzgado, ¿no? Ya con caras, nombres y apellidos, ya viendo bien el funcionamiento del juzgado, ¿no? Acá es muy especulativo, ya va a ser muy concreto el análisis. Eso tiene que ser rápido. Ese diagnóstico tiene que ser muy veloz, 1 o 2 meses máximo. Y a partir de ese diagnóstico tomar medidas muy puntuales. Tal vez sea muy aventurado o irresponsable mencionar alguna, pero se me ocurre a priori mencionar la atención directa a los ciudadanos, el manejar en la agenda días para poder atenderlos, ¿no? Y poder orientar a la ciudadanía que tiene algún problema dentro del juzgado, incluso no tenga dentro del juzgado, a atenderlos. Sin olvidar, esto no es común, esto no es normal, va a haber críticas al resto de lo que se tiene que hacer. ¿Cómo se tiene que hacer? Eso sí lo vamos a ver ya en unos meses, ¿no? Les repito, sería irresponsable de mi parte decirles cómo, pero estoy seguro que se puede. Y tanto es así que un juez es un servidor público, o sea, tiene que servir de algo. Y sirve, sí, siendo imparcial, sí, sirve haciendo sentencias, sí, sirve en esa labor, pero no se tiene que olvidar, y esto queda claro con la reforma, no se tiene que olvidar de la base, de escuchar lo que está pasando allá afuera y no perder el piso, como les decía, ¿no? Claro, y además ahora vamos a tener como una ventaja, ¿no? Con el tribunal que justamente se va a encargar de revisar todos estos actos que hagan pues ahí los funcionarios, como bien tú lo mencionas, de puesto a los juzgadores, ¿no? Y juzgadoras. Justamente. Ahora, para que se entienda el comentario, para que quede más claro el comentario que quiero hacer es, hay una labor jurisdiccional de un juez, ¿no? Que ese es su trabajo, es por lo que se le paga, es su obligación. Pero, y otra vez, a ver si no me estoy poniendo la soga al cuello solito, pero creo que tiene que ir más allá. No se puede quedar solamente ahí. ¿Qué es lo que se hace? Ahora, por eso digo, a las pruebas me remito, de mi oportunidad en estos meses de ya a empezarlo a hacer para que vean que es posible, porque me van a decir, es que hay mucha carga laboral. Sí, pues, pero tú levantaste la mano, tú quieres estar ahí. Y no te puedes limitar solamente a eso. Hay que salir a ver qué está ocurriendo. E incluso se convierte ahora en el trabajo de un juez, porque un juez va a ser votado. Tienes que tener esa cercanía. No porque quieras, porque es necesaria. Y la cercanía te ubica mucho, porque te ubica en muchos niveles. No vas a llegar a una colonia con unos zapatos Prada, por ejemplo.
O sea, tus prioridades tienen que cambiar. No puedes llegar a una colonia popular con un Mercedes-Benz. Eso ya no tiene que ser tu prioridad. Tu prioridad tiene que ser otra. Tiene que ser en contacto con eso. Y otra vez en términos técnicos políticos, conseguir carisma. Pero el carisma no es el allure, dicen los franceses, no es la apariencia. El carisma implica el contacto y el entender, el sentir las causas populares. Y para hacer eso tienes que ser popular. No pretender ser, no simular ser. Si no lo pierdes. No hay esa conexión. Y el pueblo no es tonto, se entiende. Y ahora va a ser la responsabilidad de los jueces, ¿no? Va a haber un cambio. Y quien no haya entendido eso se está quedando atrás. Tiene que empezar a entenderlo. Quien escuche eso, entiéndalo. Ojo ahí. Y pensando en soluciones un poco más concretas, por así decirlo, ¿qué tipo de medidas cree que podrá ayudar a mejorar la eficiencia, pero a su vez también la transparencia en el proceso judicial? Creo que la eficiencia se puede mejorar con el trato y con la... esto va a sonar muy tecnócrata y hay que me disculpen los compañeros de lucha que me escuchen diciendo esto, pero por eso decía como con el diagnóstico. Ahí podemos ver los roles, las funciones que tiene cada posición y podemos empezar a hacer más eficiente un juzgado. Ahora, ojo aquí, un juzgado no tiene que ser una fábrica de sentencias, porque justamente es lo que es. Y ahí es un poco no solo responsabilidad de los actuales titulares. Y eso también quiero decirlo fuerte y claro. O sea, la gente que entremos no va a ser, lo digo seguido, no va a ser el sistema judicial del pueblo. Va a ser el pueblo en el sistema judicial. O sea, el pueblo se va a adherir a un sistema que ya está corriendo y que está pasando y que difícilmente o inmediatamente se pueda dar marcha atrás a esto. Ahora, la eficiencia es un concepto sí positivo en un sentido, pero no hay que sacralizarlo. Y hay veces que la eficiencia tiene que tener más bien efectividad, un juzgado, no tanto eficiencia. No se trata de levantar números. Yo esta semana hice 40 sentencias, pero si de esas 40 ninguna resolvió de fondo el asunto, ¿de qué sirven 40 sentencias? Una buena hace más justicia que 40 malas. Entonces, hay que también ponerle mucha atención a la eficacia en el juzgado. Ahora, la eficiencia esto es una medida concreta, el empujar desde el Poder Judicial a que este código se adhiera y empujar también que se generen medios para que virtualmente se puedan, o en medios electrónicos se puedan resolver las sentencias. Ahora estamos en el 2025, o sea, una sentencia, si bien tiene cara humana, tiene nombre, tiene apellido, se puede sistematizar y para eso hay algoritmos que pueden hacer mucho más eficiente la lectura, el procesamiento de un problema jurídico y que va a permitir esto, el agilizar los tiempos y al mismo tiempo la transparencia. Sin embargo, sí me gustaría otra vez resaltar esto, no es eficiencia lo que necesitamos, es efectividad lo que hay que tener acá. Y eso no se consigue ni con todos los diplomados ni con todos los años en el Poder Judicial, eso se consigue con corazón y cabeza en la calle. Y no es un discurso, pero ahí se consigue esa efectividad, ¿no? Entonces, es lo que estamos postulando. Claro, porque a veces justo se piensa, ¿no? Como que en agilizar los trámites nada más, pero eso no siempre va de la mano como con hacerlos más claros o pues fáciles para la gente, ¿no? Como bien lo mencionaba hace ratito, ya con estos medios electrónicos podrían las propias personas empezar a meterle a su propio asunto, ¿no? Sin tanto lío que hacer, digamos. Y también resolver de esa manera. O sea, no olvidemos que hay una legislación vigente positiva y que eso ocurre, pues. O sea, ahorita los secretarios de acuerdos, con todo el respeto que merecen, sistematizan los procesos. Tienen muy claro que si es el artículo, voy a decir algo, ¿no? 373 es esto, ya sé cómo resolver, es así. Y eso es lo que hacen. Eso se puede hacer de una manera electrónica mucho más fácil, mucho más rápido. Ahora, a eso todavía hace falta meterle mano. Eso no está terminado. Eso todavía hay que analizarlo por una mente humana. Y eso es lo que vamos a hacer. Ok, otro tema clave que a mí me gustaría tocar sería el acceso a la justicia, justamente ya entrando en este tema, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo se imagina usted una justicia incluyente y cercana a quienes más la necesitan? Porque tenemos muchos casos que podemos, puntualizar bastantes, pero justamente estas personas en situación de vulnerabilidad son los que a veces más le batallan con estas situaciones o dentro de querer acceder no a una a justicia. Sí, es el dicho, como dice, al perro más flaco le caen las más pulgas. Es justamente los más vulnerables los que tienen más problemas jurídicos y es justamente ellos los que menos acceso a la justicia tienen. Esto es lo que les decía, como intentar generar los mecanismos a la par, digamos, de una educación popular de conocimiento del derecho.
El derecho tiene que empezar a estar monopolizado por los profesionales del derecho. Yo no con esto estoy diciendo que desaparezcan los abogados ni las abogadas, pero para nada. Lo que yo quiero es que desaparezcan los coyotes. Eso sí quiero que desaparezcan. Si se entiende que es un coyote, ¿no? Como un abogado colmilludo, una abogada colmilluda, que anda ahí nada más exprimiendo a la gente. Y que exista un mecanismo, un vínculo directo entre el que sufre la injusticia y quien la imparte. Es decir, entre el ciudadano, ciudadana y el juzgado. Y eso es un proceso tanto de interno como externo. Implica la concientización y la educación popular e implica el facilitar el acceso, ¿no? De este lado con sentencias sencillas de leer, con formatos de demanda sencillos de llenar, y desde aquel lado como metiendo el esfuerzo a capacitarse. Y yo creo que estoy convencido de que la reforma justo presenta eso. Presenta la posibilidad de que el pueblo diga, oye, ¿cuáles son mis derechos? Oye, ¿qué hacen estos? Y que se empiezan a cuestionar al respecto. Ya despertó eso. Ahora hay que seguir como en ese camino, en esa línea, no bajar los brazos para poder lograr eso. Ok, bueno, por último, una cuestión que siempre es difícil, por decirlo de alguna manera, pero necesaria, ¿no? ¿Cómo recuperar la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial? ¿Qué le parece que no está funcionando hoy? ¿Y qué cambios cree que sí podrían marcar una diferencia real? ¿Cómo recuperar la ciudadanía? Ahí sí no hay nada más que la confianza. Yo sé que la confianza se perdió hace tiempo y que los procesos luego de participación tienen esta característica, ¿no? de promesas incumplidas, pero la verdad es que como ciudadanía, yo me asumo como ciudadano, bueno, en este momento soy candidato, pero me asumo como ciudadano, no tenemos más que esa, la participación. Yo estoy convencido de que un pueblo que no participa se corrompe. Entonces, entre más participemos, mejor. Ahora, ¿cómo recuperar la confianza? Con organización. Si la ciudadanía está bien organizada y el candidato o candidata pierden la confianza, pues se le demanda eso y no se le vuelve a dar la confianza, ¿no? Se le acaba su carrera, por ahí decirlo. Que tengan eso bien presente. ¿Qué cambios? ¿Cómo complementaba la pregunta? ¿Qué le parece que no está funcionando y qué cambios que creen que sí podrían marcar una diferencia real? Yo creo que la respuesta de las dos se resume en qué no está funcionando, lo voy a decir en términos técnicos, la fetichización del Poder Judicial. Es decir, el romper el vínculo entre los que otorgan el cargo y los que lo ejercen. En este momento, me atrevo a decirlo, ningún juzgador tiene un vínculo directo con la ciudadanía, porque no los necesitan. Son justiciables, dicen, son como clientes del juzgado, pero no son quienes ostentan o quienes les dan esa potestad a quien otorga la justicia. ¿Y qué puede hacer un cambio? Justamente ese, que ya no va a ser a través de esta llamada carrera judicial o de una elección desde el Consejo de la Judicatura, va a ser con voto popular. Entonces va a generar un cambio. Ahora, ¿en qué grado va ese cambio? Sí va a depender mucho de una variable, y esa variable es el nivel de organización que tengamos. Entre más organizados nos encontremos todas y todas, más va a ser ese cambio, ¿no? Porque ahora es como, por ejemplo, yo he estado en muchas colonias, en muchas comunidades, dando la cara, diciendo mi propuesta, pidiendo la confianza, pidiendo eso. ¿Con qué cara yo voy a volver ahí si no lo cumplo? Entonces, eso creo que ya implica un compromiso conmigo. O con qué yo les estoy diciendo esto. O sea, yo estoy convencido de lo que les digo. Entonces, si llega el día de mañana un compañero a decirme, oye, tengo este problema, y yo le digo, el señor juez está ocupado, ya luego búscalo. ¿Cómo sería imposible, ¿no? Entonces, creo que esto va a generar un cambio de verdad. Claro, y actuar con coherencia sobre todo. Con coherencia, ¿no? Eso. Perfecto. Me gustaría agradecerle por acompañarnos el día de hoy y compartir su visión y propuesta con nosotras. Para finalizar, ¿tiene algo más que le gustaría agregar? Pues promover a la participación, decirle a la ciudadanía que participe. Yo pediría como el apoyo a mi candidatura. Yo estoy en la boleta Coral, soy el número 22, me encuentran como Gómez Ayala José Roberto. Sin embargo, independientemente si votan por mí o no, que participen y que emitan ese ejercicio, que hagan ese esfuerzo por estar activos políticamente, y que eso es lo que nos puede como ayudar, puede salvar al pueblo.
Ok, bueno, pues lamentablemente hemos llegado al final de este episodio con Roberto Gómez Ayala. Agradecemos muchísimo su tiempo y el esfuerzo de estar por acá con nosotros en este espacio que preparamos para todas y todos ustedes con muchísimo entusiasmo, que nos escuchan. Y bueno, pues en la comunidad Nueva España le deseamos muchísimo éxito y esperamos que una vez en el cargo regrese acá a seguir platicando con nosotras en este espacio Banqueteando con las y los politólogos. Yo encantado. Muchas gracias, Candy. Muchas gracias, Meli. Gracias, nos vemos. Que estén bien.